¿ya? Es una residencia clandestina. Y como le digo, el Estado por lo menos tiene solo 3, ¿ya? Las otras son particulares en convenio con nosotros, pero del Estado son 3. Y se puede postular en Senama. También vemos todo lo que tiene que ver con maltrato al interior de dispositivos del Senama, cuidados domiciliarios, centros diurnos y otros, ¿ya? Y el maltrato en contextos de violencia intrafamiliar, ¿ya? Esos son los casos que abordamos. O sea, como ustedes pueden ver, abordamos una amplia gama de situaciones de maltrato y no solamente a nivel local, sino que también a nivel regional. La siguiente. Ahora, después de haber hecho este recorrido, ¿cierto? Por la parte más estadística, por lo que es Senama, la función que cumplimos nosotros como unidad de buen trato, vamos a empezar a definir lo que es el maltrato. Y para eso a mí me gustaría poder escucharlas, cuando se nos menciona el concepto de maltrato. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que es el maltrato? ¿Cómo lo podrían definir? Vulnerar a una persona, muy bien. ¿Qué más? Exactamente, ¿cierto? Ser negligente en los cuidados. ¿Qué otra cosa? Exacto, la violencia psicológica, ¿cierto? Ya, todos esos conceptos que ustedes mencionaron hacen referencia a los tipos de maltrato. ¿Y qué es el maltrato, finalmente? El maltrato a las personas mayores refiere a cualquier acción u omisión que provoque daño. O sea, cuando hablamos de acción, es un hecho, ¿cierto? Una acción que yo genero, que genera un tercero, hacia una persona mayor que genere daño, pero también una omisión. O sea, cuando dejo de hacer, buenas tardes, dejo de hacer algo, ¿cierto? Que genere daño, como decía usted. ¿Ya? No es solamente el hecho de realizar una acción, sino que también el dejar de hacer puede ser constitutivo de maltrato. ¿Ya? Y eso produce daño, vulnera el respeto a la dignidad de las personas mayores y el ejercicio de sus derechos. La violencia contra las personas mayores puede adoptar muchas formas y va a ser muy diferente de acuerdo al lugar geográfico donde se desarrolle, a las condiciones económicas de la persona mayor, a la edad, a la etnia, a la esfera social, ¿ya? Y está presente donde ustedes menos lo puedan imaginar o en situaciones donde menos uno crea, puede constituirse situaciones de maltrato a personas mayores. La siguiente. ¿Vamos bien hasta ahí con el concepto de maltrato? Ya. Una vez teniendo claro el concepto de maltrato, ¿cierto? Que es cualquier acción u omisión, quiere decir dejar de hacer, encontramos los tipos de maltrato. Y el primero que vamos a ver es el maltrato psicológico. ¿Y qué es el maltrato psicológico? Tiene que ver con cualquier acción que provoque daño emocional en la persona mayor, que le provoque angustia, que le provoque pena, sentimientos de inseguridad, que atente contra la autoestima de la persona mayor, ¿cierto? Contra su identidad y en el fondo cuando se atenta contra el respeto de la persona mayor. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Insultos, agresiones verbales, amenazas de aislamiento, ¿ya? Abandono o institucionalización. Si no me colaboras, si no cooperas, te voy a ir a dejar un hogar. Lo mejor que puedo hacer es llevarte a un hogar, yo ya no te quiero cuidar más, te voy a llevar a un hogar, ¿ya? La intimidación, humillación, sobre todo cuando las personas mayores se vuelven más dependientes y requieren asistencia en actividades básicas, como asistir al baño, se hacen pipí, ¿cierto? Muchos cuidadores no tienen las habilidades como para tratarlos, los retan y los humillan por ese tipo de situaciones.
Infantilización, tratar a la persona mayor como un niño chico, ¿cierto? Ridiculizarlo cuando la persona mayor no está consciente quizás del lugar donde está o de cómo está vestido, adrede realizar ciertas acciones que lo expongan a la ridiculización también. Silencios ofensivos, cuando yo le dejo de hablar a la persona mayor. Me acuerdo perfectamente una vez, a nosotros como nos llegan todos los casos de tribunales, se nos solicitó realizar una visita a una casa donde había una denuncia contra la hija de una persona mayor por maltrato psicológico. Entonces, cuando llegamos a la casa, la hija me dice, yo no sé por qué dicen que yo maltrato a mi papá si yo ni siquiera le hablo. Entonces, evidente que había un maltrato. Apenas me abrió la puerta, dejó en evidencia que había un maltrato. ¿Ya? No respetar las creencias de la persona mayor o burlarse de ellas. Rechazar los deseos. Muchas veces pasa eso, que no, como ya se le está yendo la onda, ¿cierto? No, ya hagámoslo así nomás, que es más rápido, no, si ella quería esto, y no considera la voluntariedad de la persona mayor. Y muchas veces hay personas mayores que tienen deterioro cognitivo o que tienen demencia, pero aún están capacitadas o tienen la noción de poder decir si quiero, no quiero o qué deseo. Pueden manifestar de igual manera su voluntad, ¿ya? Y no responder a las consultas de la persona mayor. También es una forma de maltrato psicológico. Lógicamente esto atenta contra la autonomía de la persona mayor, genera baja autoestima, atenta contra su dignidad, genera angustia e inseguridad. La siguiente. Pasamos al maltrato físico. El maltrato físico tiene que ver con cualquier acción a través del uso de la fuerza, ¿ya? En donde pueda generarse lesiones corporales, ¿cierto? O físicas, pueda provocarse discapacidad permanente o temporal, y lo podemos incluso ver en situaciones, casos extremos, como causa de muerte, ¿ya? Aquí encontramos empujones, amenazas de aislamiento, pellizcos, cachetadas, puñetes, patadas, quemaduras, la inmovilización. Nos ha pasado también que hemos llegado a hacer visitas domiciliarias y encontramos que la persona mayor está amarrada, ya sea a una silla de ruedas, a un lugar, o en la cama, amarrada a la cama, ¿ya? No es que nosotros estemos en contra de la sujeción mecánica o de la inmovilización, pero tampoco estamos a favor. Lo que pasa es que cuando una persona mayor requiere una sujeción, esta tiene que ser indicada por un médico y tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Lo mismo que la sujeción farmacológica, ¿ya? O la contención farmacológica, cuando la persona mayor está agitada. No es que yo llego agarro una pastilla y le bajo las revoluciones, ¿no? Tiene que ser indicado por el médico y no puede vivir permanentemente la persona amarrada, ¿ya? Tiene que haber una fecha de inicio y una fecha de término. Por ejemplo, nos ha pasado que hemos llegado a hacer visitas. Me acuerdo hace poco haber hecho una visita domiciliaria en donde la persona mayor estaba sentado en su silla, pero lo tenían contenido, amarrado de la silla de ruedas a un pilar de la casa, para que no se fuera para adelante. No, es que si lo soltamos se cae. Sí, perfecto, pero ok, pero la persona mayor no puede estar amarrada de por vida. Imagínense estar toda una tarde amarrado a una viga. ¿Ya? Eso es una forma de maltrato físico también. ¿Ya? La siguiente. El abuso sexual, que también ocurre en personas mayores, ¿ya? Abuso sexual o violación, que también ocurre, y muchas veces se pasa por alto, porque como ocurre a veces, o la mayoría de las veces, entre adultos, se pasa por alto, pero por ejemplo, realizar gestos sexuales a otra persona mayor, decirle palabras de índole sexual, ya que generen incomodidad en el otro, ¿ya? Insinuarle a la persona mayor ciertas cosas, acariciarlo, también puede ser una forma de abuso sexual, ¿ya? Tocaciones, exhibición de genitales o de pornografía también, si es en contra de la voluntad de la persona mayor. Y ojo, que hemos tenido casos de abuso sexual o violación entre personas mayores, en donde uno de ellos
tiene algún cuadro de demencia o algún deterioro cognitivo, ¿ya? Alzheimer, por ejemplo, y la otra persona no, ¿ya? Entonces dicen, oye, pero ¿cómo si entonces las personas mayores no pueden tener relaciones sexuales? ¿No pueden tener vínculos afectivos entre ellos? Sí lo pueden tener, pero es necesario que ambos estén conscientes de lo que está ocurriendo y estén de acuerdo. Una persona mayor que tiene una demencia, un Alzheimer, por ejemplo, a lo mejor, y lo más probable, no va a estar en condiciones de poder decidir si quiere o no. Entonces, eso es una relación abusiva en donde un otro que sí está con sus condiciones o sus facultades mentales sanas, está abusando de la condición de vulnerabilidad del otro, porque el otro probablemente no tiene idea ni siquiera dónde está o con quién está, ¿ya? Entonces, también se genera abuso sexual. Nos pasa en los hogares, en las residencias de personas mayores, que a veces se dan parejas, se generan parejas al interior de los hogares, y ahí nosotros, ojo, ¿los dos están bien cognitivamente o tienen alguna alteración cognitiva? ¿Ya? ¿Son autovalentes mentalmente? Sí, si ambos tienen sus facultades mentales sanas, está bien, porque es una decisión voluntaria. Pero si uno de los dos no, es importante frenarlo, ¿ya? Porque tenemos que proteger a la persona que esté en una situación más de vulnerabilidad. La siguiente. El abandono. El abandono también es una forma de maltrato y se produce cuando cualquier institución o cualquier persona que tenga la responsabilidad de cuidado no lo brinde, ¿ya? Ese es el abandono. El abandono puede darse en contextos de violencia intrafamiliar, es decir, cuando hay familia, pero ese familiar no se hace cargo de la persona mayor, ¿cierto? La persona mayor primero debe requerir cuidados, ¿ya? O sea, debe ser dependiente de alguna u otra manera. Y tiene un familiar X, ¿cierto? Que no se hace cargo de él, estamos frente a una figura de abandono en contexto de violencia intrafamiliar. Y eso se puede denunciar en el Tribunal de Familia, ¿ya? También encontramos situaciones de abandono social en donde la persona mayor requiere cuidados, no tiene quien se los brinde, pero no hay ninguna red familiar. Ahí muchas veces se va al Tribunal de Familia, pero el Tribunal de Familia no tiene a quién perseguir porque no hay familia. Entonces estamos frente a un abandono social, ¿ya? Pero puntualmente lo más importante de esto es considerar que el abandono se configura cuando hay una persona mayor que requiere cuidados y hay un tercero que debería brindarle la asistencia y no se la otorga, ¿ya? Eso lo vamos a considerar como abandono. La siguiente. La negligencia tiene que ver con lo que mencionaban por ahí hace un rato, con que la persona que asume la responsabilidad de cuidado no le entrega los cuidados adecuados a la persona mayor, ya sea por desconocimiento, ya por falta de capacidad muchas veces física, porque me ha tocado ver casos de personas mayores que están postradas, escarados, muy mal, muy deteriorados, pero resulta que la cuidadora también es una persona mayor, de edad muy avanzada, pequeña, que no tiene la fuerza para movilizarlo. Entonces, ¿hay una negligencia? Sí, porque la persona probablemente está llena de escaras, ¿cierto? Está descuidado, pero también lo posicionamos dentro de la lógica de que la persona cuidadora no tiene la capacidad de poder brindar los cuidados, ¿ya? Distinto es cuando la cuidadora, ¿cierto? Sabiendo que si deja de hacer determinada acción va a generarle un daño a la persona mayor que cuida, igual lo hace, ¿ya? O sea, no le doy agua porque ya lo dejo nomás, pero yo sé que si no le doy agua voy a generar un problema en la persona mayor, o si no le doy alimento, si no le doy los medicamentos, ¿ya? Esa es la negligencia. La siguiente. Y otro tipo de maltrato que encontramos también muy común en las personas mayores es el abuso patrimonial. ¿Qué quiere decir abuso patrimonial? Quiere decir que es cualquier abuso o explotación de cualquier bien de la persona mayor. Este bien puede ser la pensión, puede ser un terreno, su casa, una herencia, dinero, lo que sea, ¿ya? Cuando un tercero le da mal uso a cualquier bien patrimonial de la persona mayor, ¿ya? ¿A través de qué? De estafas,
esto de firmas notariales que están medias viciadas, ¿cierto? De engaños, de actos ilegales, de robo de dinero, estafas telefónicas, estafa dentro de la misma familia también ocurre, ¿ya? Eso lo vamos a calificar como abuso patrimonial. Pasa mucho en las personas mayores que entregan poderes para que un tercero les cobre la pensión. Le dan el poder a X persona para que le cobre la pensión y resulta que la persona nunca le hace llegar la pensión, ni siquiera le compra la mercadería con la pensión desaparece. No, si se la retira a un sobrino, y el sobrino hace 6 meses que no aparece con la pensión por la casa de la persona mayor. ¿Ya? Eso es una forma de abuso patrimonial. ¿Ya? La siguiente. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Ya. Se han identificado algunos factores de riesgo en las personas que son víctimas de maltrato, que son factores de riesgo, estamos hablando de condiciones comunes en ciertas personas que se ha visto que son más propensas, ¿cierto?, más vulnerables a ser víctimas de maltrato. Por ejemplo, las personas mayores que tengan algún nivel de dependencia con un cuidador o con un tercero. Esta dependencia puede ser económica, ¿cierto? Cuando hay una dependencia física y una dependencia emocional. Nos pasa mucho en los casos de violencia intrafamiliar que se denuncian, que la víctima no quiere ratificar. Y súper importante, cuando se hace una denuncia por violencia intrafamiliar, la víctima, porque la denuncia la puede hacer cualquiera, pero la víctima debe ratificarla. Y nos pasa mucho que las personas mayores no quieren ratificar las denuncias. ¿Por qué? Porque la persona denunciada es el principal cuidador, porque es la única persona con la que viven y la única persona que tienen, y muchas veces nos pasa que se adopta el procedimiento, la persona ratifica, pero resulta que sacan al hijo o a la hija o a la persona que está en la casa, el tribunal ordena que se mantenga alejado. ¿Y quién va a cuidar a esa persona si es dependiente? ¿Ya? Si hay una dependencia emocional, o sea, prácticamente como que la persona mayor prefiere tolerar los malos tratos que se pueden dar de manera esporádica, pero por último está acompañado, me atiende, me trae el pan, no estoy sola, me conformo con lo que hay, porque por último ya es lo que hay, si no estaría sola, nadie me vendría a ver, ¿con quién voy a hablar? ¿Ya? Entonces, nos pasa mucho que se nos caen las causas por violencia intrafamiliar por eso, porque la víctima no quiere ratificar, ¿ya? Y muchas veces también las personas mayores no quieren denunciar a sus hijos, sean como sean, no quieren denunciar a sus hijos. Otro factor de riesgo o que hace más propensa que una persona mayor pueda ser víctima de maltrato, las personas que tengan algún tipo de demencia, como el Alzheimer, por ejemplo, ¿ya? Las mujeres son más propensas a ser víctimas de maltrato. Las personas que están aisladas socialmente, que viven en territorios más alejados, que no tienen vínculos con redes comunitarias, ¿ya? O que no tienen relación con vecinos ni con familia, que están aislados, también son más propensos a ser víctimas de maltrato, ¿ya? Cuando hay ausencia de redes familiares o de apoyo, también. Y las personas mayores de 75 años también están más propensas a ser víctimas de maltrato. La siguiente. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que es maltrato, los tipos de maltrato, cuáles son los factores de riesgo para que una persona mayor o que puedan generar que una persona mayor sea víctima de maltrato. Y acá hemos llegado a una parte que a mí no me gusta mucho porque generalmente esto lo explica la abogada, ¿ya? Pero hoy día me tocó a mí, entonces voy a tratar de hablarlo no como abogada, sino que como si fuera uno de ustedes, porque la idea es que lo puedan entender, ¿ya? ¿Y de qué se trata? Resulta que a nivel nacional existen muy poca legislación a favor de las personas mayores. Este cuadrito lo hice yo y justamente lo hice de esta manera para que ustedes puedan ver la escasa legislación que hay en relación a las personas mayores. Pero no sé si ustedes saben que el 1 de junio de este año, ahora recién, se aprobó la Ley Integral de Envejecimiento. Bueno, hay un año para que se ponga en marcha, como una marcha blanca, por un año, ¿ya? Por eso no está aquí. De hecho, nosotros como Senama todavía no nos han capacitado respecto a la ley porque
salió el otro día promulgada, el día lunes me parece que fue, el lunes 2, hoy día estamos a... El lunes 1 de junio, el lunes 1 de junio. Entonces, como les digo, no hay mucha legislación a favor de las personas mayores. De hecho, miren, la ley 20.066 es la ley de violencia intrafamiliar, ¿ya? Que en el fondo regula la violencia intrafamiliar. Pero antiguamente la ley 20.066 no incorporaba a las personas mayores, incorporaba a las mujeres, ¿cierto?, a los niños, pero no hablaba específicamente de personas mayores, ¿ya? Luego pasó el tiempo y esta ley hace que la ley de violencia intrafamiliar se incorpore el concepto de persona mayor, ¿ya? Entonces, ¿la persona mayor está en la ley de violencia intrafamiliar? Sí, ahora sí. La ley 19.968 es la ley que crea los tribunales de familia. ¿Y por qué es importante para las personas mayores? Porque gracias a esta ley, el tribunal o el magistrado, juez de familia, tiene la facultad de poder decretar ciertas medidas cautelares o de protección, como se dice en el área de infancia, pero son medidas cautelares, a favor de una víctima persona mayor, ¿ya? Tenemos la ley 21.013, que también es nueva, fue ratificada el año 2017, y que tipifica el delito de maltrato en instituciones, ¿ya? Habla del trato degradante y el maltrato corporal relevante. Acá lo novedoso de esta ley es que antiguamente cuando una persona mayor sufría maltrato por un tercero que no era familiar, había un vacío, ¿ya? Porque no cabía en la ley de violencia intrafamiliar, porque no había vínculo consanguíneo. Si había un cuidador X que no tenía vínculo familiar y era una cuidadora pagada, por decirlo de alguna forma, si esa persona agredía a la persona mayor, si no había lesiones o otro tipo de delito o algo que constituyera delito, prácticamente quedaba en nada. Gracias a esta ley se persigue a las personas que tienen el deber de cuidador, ¿cierto?, independiente de que sean familiares o no. Y se crea el delito de maltrato corporal relevante, ¿ya? Código Civil y Código Penal, y aquí expresamente señala que es deber de los hijos cuidar a los padres en la ancianidad, ¿ya? La siguiente, ya. Dentro de un proceso de demanda de violencia intrafamiliar, ocurren estos pasos, que yo no me voy a meter aquí porque es netamente de abogado este tema, pero sí señalar o diferenciar respecto de la demanda o la denuncia, ¿ya? ¿Ustedes saben la diferencia entre demanda y denuncia? Ya. La denuncia yo la voy a hacer en Carabineros, ¿cierto? Y la voy a hacer como persona natural. La demanda va a requerir del apoyo de un abogado para que me lleve la causa, ¿ya? Y en juicios de violencia intrafamiliar se genera una audiencia preparatoria y, como les decía hace un rato, importante la manifestación libre y voluntaria de la víctima. Si la víctima no participa de esta audiencia o dice, no, sabe que yo no quiero nada, no, mi hijo no se porta un 7, se porta regio conmigo, se cierra la causa y se cae, ¿ya? Si la víctima ratifica, se pasa a una audiencia de juicio y luego a una sentencia final que dicta el juez. Y durante todo el proceso, el juez tiene la facultad de dictar medidas cautelares, como por ejemplo, las vamos a ver enseguida. La siguiente, porfis. Ahí está. Las medidas cautelares pueden ser en cualquier momento del proceso de la causa, puede durar 180 días, renovable por 180 días más, y con el solo mérito de la denuncia, el juez puede adoptar medidas. ¿Ya? La siguiente. Cuando hay situaciones de riesgo inminente, en donde el agresor o el denunciado, por ejemplo, tiene antecedentes de drogadicción o alcoholismo, el juez obligatoriamente puede dictar una medida cautelar de manera inmediata, ¿ya? Si tiene denuncias o condenas por violencia intrafamiliar anteriores, también.
y si el agresor, ¿cierto?, o el denunciado tiene antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten violencia en su personalidad, también el juez puede inmediatamente dictar una medida de protección o medida cautelar. La siguiente. En el caso de las personas que se considera que puedan estar en riesgo inminente, encontramos a las personas embarazadas, con discapacidad o personas que tengan alguna condición que la haga vulnerable, como por ejemplo personas mayores que tengan algún deterioro cognitivo o alguna enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, o una dependencia moderada, severa. La siguiente. Otra. ¿Cuáles son las medidas que puede adoptar el juez? Salida inmediata del hogar común del agresor, ¿ya? Prohibición de acercamiento, ¿ya? El juez también obliga a que el agresor tenga que entregarle los objetos personales a la víctima, le prohíbe, ¿cierto?, que este agresor pueda celebrar actos y contratos como representando a la víctima, si está denunciado, lógicamente, ¿cierto?, o que se le prohíba el porte y tenencia o incautación de armas de fuego, ¿ya? Otra medida cautelar que es muy común, yo creo que sí, que es la que más se utiliza en familia o utilizan los jueces, tiene que ver con la internación en un ELEAM. ¿Y cuándo el juez puede ordenar el ingreso a un ELEAM? Cuando ve que la persona mayor está en situación de abandono. ¿Se acuerdan que hace un rato veíamos el concepto de abandono? Ya. Cuando el juez pesquisa o se le informa al juez que la persona mayor está frente a una situación de abandono, o sea, que requiere cuidados, ¿cierto?, y que no hay quien se los pueda brindar, el tribunal puede decretar la internación de la persona mayor en un hogar del Estado, ¿ya? Y ahí nos llegan a nosotros las instrucciones. Entonces se ordena, se nama, que ingresa la persona tal y tal, ¿cierto?, al ELEAM, a uno de los 3 ELEAM SENAMA. Pero hay una salvedad. No es que por el solo hecho que el juez nos esté ordenando ingresar a la persona mayor, nosotros vamos a ir a tocar la puerta y vamos a decir, señora, venga para acá, se va a un ELEAM porque el juez lo dijo, ¿ya? Para nosotros lo primero es considerar la voluntariedad de la persona mayor. Siempre partimos de la base que la persona mayor es sujeto de derecho, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que consultarle a él qué es lo que quiere, o sea, le vamos a explicar a la persona mayor o a su curador en el caso de que esté declarado interdicto, mire, ¿sabe qué? Hay una orden judicial de ingreso al ELEAM, el juez cree que usted estaría mejor en una residencia por un tiempo determinado. ¿Acepta o no acepta? ¿Ya? Si la persona mayor nos dice que sí, nosotros le damos curso al procedimiento. Pero si la persona mayor nos dice que no y no está declarado interdicto, ¿ya?, independiente que pueda tener un deterioro cognitivo o no, no la podemos ingresar contra su voluntad, ¿ya? Lo cual yo siempre me pongo del lado de las personas mayores, yo digo que es bueno, porque imagínense yo llego a su casa y le digo, ¿sabe qué, señora? El juez dice que usted se tiene que ir a un hogar porque, claro, pero ¿cómo me va a sacar de mi casa? Yo tengo mi casa, tengo mis cosas, no me quiero ir. No, es que el juez dice que usted se vaya. Nosotros no, cautelamos preguntar. Ahora pasa mucho que hay personas que están viviendo situaciones de pobreza extrema, de vulnerabilidad, insalubridad, situaciones terribles, ya que viven muy mal, que no tienen alimento, ¿cierto?, que no se desplazan por sí solas, que requieren ayuda. Nosotros vamos donde esas personas y a pesar de que el juez haya ordenado el ingreso, la persona dice, no, yo me quiero quedar viviendo aquí. O viven, no sé, pues en un ruco por ahí, no, yo me quiero quedar viviendo aquí, a mí me gusta vivir así, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Si la persona mayor tiene sus facultades mentales sanas, le informamos al juez y le decimos, ¿sabe qué? Se realizó la gestión, pero la persona mayor rechaza el ingreso. Si usted persevera en él, nosotros lo ingresamos, si no, no. Y muy pocas veces los jueces dicen, ya, dele nomás, ingréselo, muy pocas veces, ¿ya? Distinto es cuando encontramos un caso de una persona mayor y vemos que la persona mayor, en realidad no es que vemos, contamos con un certificado médico que indique que la persona mayor tiene alguna alteración cognitiva, ¿cierto?, que le impida poder tomar decisiones. Ahí nosotros le decimos al juez también, visitamos a la persona mayor, pero está con sospecha de demencia o tiene un Alzheimer avanzado, no sé, y la persona no quiere ingresar.
usted en el fondo defina, juez, si lo ingresamos o no. Y la mayoría de las veces el juez dice sí, ingresémosla nomás, ¿ya? Pero con un previo certificado médico que acredite que la persona mayor no está con sus facultades mentales sanas que le permitan tomar decisiones, ¿ya? La siguiente. Ahora, ¿por qué es importante denunciar frente a cualquier hecho de violencia intrafamiliar? ¿Ya? Porque la denuncia es el acto formal en donde yo pongo conocimientos a las autoridades respecto a una situación de maltrato. ¿Ya? Hay gente que dice, yo dejé una constancia. La constancia no sirve de nada, porque queda ahí, queda en un libro anotada. La denuncia inicia un proceso judicial, ¿ya? Entonces, la constancia no sirve. Ahora, cuando usted dice, yo fui, yo le avisé a la señorita del consultorio, hice la denuncia en Senama, no está poniendo una denuncia, porque las denuncias se ponen en las policías, carabineros, PDI, o en los tribunales, o en la fiscalía, pero no en Senama, no en el consultorio, ¿ya? La siguiente. ¿Quién puede denunciar? La víctima propiamente tal, lo puede hacer un testigo y todas las personas que estamos obligadas por ley a denunciar que somos los funcionarios públicos, ¿ya? Como les decía hace un rato, ¿quién puede denunciar? Cualquiera puede denunciar, ¿ya? Pero en el caso de violencia intrafamiliar es la víctima quien tiene que sí o sí ratificar. La siguiente. ¿Dónde denunciar? Como les decía recién, en Carabineros, en la Policía de Investigaciones, en la Fiscalía o el Ministerio Público, en los tribunales de familia. No en Senama. Nosotros ahí podemos orientarlo respecto de dónde debe hacer la denuncia, cómo hacerla, qué documentación presentar, pero la denuncia se presenta en estas entidades, no en Senama, ni en el consultorio, ni en otra parte. La siguiente. Importante señalar que el Senama no cuenta con todas las facultades legales y administrativas de intervención directa en los casos. Nosotros, la ley que crea Senama nos faculta a Senama para intervenir directamente en los casos. Por eso nosotros trabajamos articuladamente con las redes, con el consultorio, con los programas de adulto mayor de todas las comunas, con cualquier red local que nos pueda apoyar en el territorio. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un caso en Lonquimay, lo primero que yo voy a hacer va a ser contactar a la encargada del programa adulto mayor de Lonquimay, porque lo más probable es que ella ya lo conozca, ya conozca el caso, y ella me pueda entregar información y ahí vamos en conjunto definiendo acciones. ¿Por qué? Porque las posibilidades de que Senama pueda ir a Lonquimay y después tenga que desplazarse a Traillén, a Puerto Saavedra, es prácticamente imposible. Entonces nosotros trabajamos a través de las redes. Y otra cosa importante de señalar acá, que hasta la fecha, porque según la nueva ley va a cambiar, Senama no representa jurídicamente causas, ¿ya? No, la abogada del Senama no va al tribunal y representa legalmente a una persona mayor, ¿ya? Pero la ley integral de envejecimiento señala que sí. Entonces no sabemos cómo se va a implementar, no sabemos qué va a pasar ahí. Esperemos que sí pueda patrocinar causas, pero hasta la fecha no. La siguiente. Y ahí están las redes con las que nosotros trabajamos. Fiscalía, tribunales de familia, carabineros, la Seremi de Salud, PDI, Centro de Atención a Víctimas, Cernamej, Capredena, DIPRECA, los CEFAM, entre otras. Y finalmente, existe un fono, que es el fono mayor, para que usted pueda realizar desde su casa, ¿cierto? Una llamada a este número y pueda hacer las consultas que usted estime pertinente. De hecho, les vamos a entregar, andan por ahí unos flyers, unos documentitos, que donde aparece el número del fono mayor, y ustedes pueden llamar gratuitamente a ese número y hacer las consultas que ustedes estimen, e incluso, si tienen algún caso, exponerlo. ¿Sabe qué? Yo tengo una vecina, el otro día nos llegó, por ejemplo, una señora que está todos los días afuera de una casa pidiendo comida, ¿ya? Entonces ahí nosotros nos llega el caso y lo articulamos con la red del territorio para que la vayan a ver, ¿ya?
Ahí está el fono mayor. Y también nos pueden escribir. Ahí está mi correo, que es ceparra@cenama.cl, o el correo de la abogada lgutierrez@cenama.cl. La abogada del Senama atiende la oficina regional que está en Varas 979, en el 5.º piso. Y ahí, si bien no puede patrocinar causas o llevar causas, sí puede realizar asesoría legal, orientación y asesoría legal. Entonces, si usted tiene alguna duda, puede contactarse presencialmente con la abogada o llamar a ese número para que le den una horita con ella, para que lo pueda orientar. No sé si quieren hacer alguna consulta o hacer algún comentario. Aprovechen, aprovechen. Ya. Mucho, mucho. Sí. Sabes que nosotros tenemos una presentación porque nos pasa bastante que colegas, asistentes sociales de centros de salud derivan a personas mayores a los hogares clandestinos. Entonces nosotros un día decidimos hacer una presentación de impacto. Recogimos todas las fotos de todas las fiscalizaciones que ha hecho Seremi de Salud, en donde nosotros lo hemos acompañado y hemos pesquisado las situaciones aberrantes en las que viven esas personas mayores y se las pusimos para que las vieran. Así como no lo lleven a un hogar que no tenga resolución sanitaria. Entonces, la sugerencia es, cuando usted, porque a todos nos puede pasar, ¿cierto? Que podemos necesitar internar a algún familiar en una residencia, por distintos motivos, ¿ya? Pero lo importante es acudir al Senama o a la Seremi de Salud y pedir el listado de los hogares que tienen resolución sanitaria, ¿ya? De hecho, yo se lo podría mandar acá a Karen para que lo tengan acá. ¿Tienen un OIRS ustedes o no? O una oficina como ahí, para que puedan tener el listado de los hogares con resolución sanitaria. Yo me comprometo a eso. Entonces, lo primero es tener el listado, tener claridad de cuáles son los hogares que tienen resolución sanitaria y contactar a esos hogares. Y lo otro es considerar los ELEAM Senama, ¿ya? En donde usted puede postular cualquier persona mayor de 60 o más años que tenga algún nivel de dependencia moderada o severa, ya sea física o cognitiva, y que requiera cuidados. ¿Ya? Me dice, ¿pero puede tener familia? Sí, puede tener familia. ¿Puede ser postrado? Sí, puede ser postrado. Lo importante sí es juntar la documentación necesaria. Generalmente es un informe social que acredite la situación social de la persona mayor, un certificado médico que indique las patologías que tiene, los medicamentos que toma, los niveles de dependencia según el FEIFR, según el Bartel, ¿cierto? Según los instrumentos. Colilla de pago de pensión, el registro social de hogares y un tutor, ¿ya? Una persona que en el fondo va a quedar como apoderado en dicho centro, ¿ya? Eso también, yo creo que Karen lo maneja acá, se puede, para que lo tengan, ¿ya? Y la postulación se hace en línea, a través de la plataforma Ventanilla Única, ahí ustedes pueden hacer la postulación a ELEAM, en caso de que se requiera, ¿ya? Pero sí enfatizar lo que usted señala de considerar, nunca considerar una residencia clandestina. Sí. Así que eso, les agradezco. ¿Sí? La dirección de en Varas 979. No sé si ubica el edificio Euroamérica, en el 5.º piso, ahí está Senama, en el 5.º piso. Mm. Sí. Mm. ¿Qué hacen las autoridades o qué hacen las instituciones? ¿Sabe qué?
A ver, una cosa es que no todas las personas en situación de calle son personas mayores. De hecho, la gran mayoría no son personas mayores. Se ven de más edad por la calidad de vida que están teniendo. Las personas mayores que hay en situación de calle, nosotros las tenemos identificadas, están catastradas. Y créanme que no hay ninguna de las que está en calle en este momento que quiere ingresar a una residencia. Hemos visto casos, por ejemplo, un día un caballero que andaba con una bolsa de iliostomía acá, abierta al aire, y articulamos la red con el Hogar de Cristo, el programa Calle, y el caballero, y fui a hablar con él, y me dijo, no, me dijo, si yo he vivido toda la vida en la calle, yo voy a morir aquí, nadie me va a sacar de acá. No lo podemos ingresar a una residencia contra su voluntad. Afortunadamente, el caballero logró acceder después a un albergue en donde está de manera provisoria, pero porque necesitaba hacerse aseo y manejar su iliostomía. Pero la mayoría de la gente que está en situación de calle, incluso no tienen pensión, pero no porque no tengan derecho a, sino porque nunca la han tramitado, porque no tienen carnet de identidad, menos van a tener clave única, entonces nunca han hecho el trámite. Por eso piden. Y lo otro es que las personas mayores o personas que están en situación de calle, hay una gran cantidad que consumen alcohol, tienen problemas de consumo problemático de alcohol. Eso muchas veces los lleva a no decidir, ¿cierto? O a exponerse. Y lo otro es que uno de los requisitos en nuestra residencia es que la persona mayor no tenga consumo problemático, de alcohol para ingresar. Se tiene que haber un tratamiento previo. Sí hemos tenido casos en que hemos ingresado a personas mayores que han vivido alguna vez en situación de calle, pero han pasado por un proceso como de rehabilitación, por decirlo de alguna forma, y después llegan a nuestra residencia. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Hay mucha gente, hay gente mayor, pero ¿sabe? Ese lugar que era el albergue antiguamente o la hospedería del Hogar de Cristo ya cerró, ¿ya? Se egresaron a todas las personas, incluso las personas mayores. De hecho, contarle anecdóticamente que cuando nosotros fuimos a hablar con los mayores que vivían ahí y que iban a quedar sin hospedería porque el Hogar de Cristo cerró toda la hospedería, nos dijeron que ellos no se iban a ir a un hogar, que se iban a ir a arrendar a algún lugar o que se le iban a arreglar entre ellos. Pero, se me fue la idea, perdón. Ese lugar está cerrado, pero actualmente funciona un albergue para personas mayores, pero funciona como residencia. No es que vayan a pernoctar y salgan en el día. Es gente que vive ahí de manera permanente. Esa es la modalidad que tiene ahora. ¿Ya? Sí. Así es. No, cerraron los albergues como de emergencia o la hospedería a nivel país del Hogar de Cristo. Entonces, está esta modalidad en Pudeto, pero esa gente está ahí como de manera residencia permanente. No es que vayan y salgan en el día o pernocten nomás. Y sabe que mucha gente que deambula todavía pasa, porque de hecho me ha tocado ir y hay gente que anda dando vueltas, son ex-usuarios. Son ex-usuarios que vivieron ahí y que ahora arrendan una pieza en alguna parte, ¿cierto? Y están deambulando por el sector. Sí. Eso. Así que les agradezco la atención. Como servicio estamos dispuestos a cualquier acción que ustedes requieran, a otro taller, podemos venir un día con la abogada sin ningún problema. ¿Ya? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.